Ahora, todos estos procesos de expresión génica también van a ser importantes dentro de lo que es el ciclo de vida de la célula, ¿no? Y al ciclo de vida de la célula nosotros lo conocemos como el famoso ciclo celular. El ciclo celular van a ser todas aquellas o las etapas que yo voy a encontrar dentro de una célula que básicamente van a o voy a ver durante lo que es el crecimiento y la división de la célula. A eso se conoce como ciclo celular, las etapas del crecimiento y de la división de una célula determinada. Y entonces yo voy a tener distintas fases dentro del ciclo celular. Yo voy a tener una primera fase que se conoce como una fase G0. La fase G0 es aquella fase en la cual la célula va a estar metabólicamente activa, o sea, va a estar, digamos, cumpliendo las funciones a las cuales está destinada y en la cual no va a haber replicación. No va a haber replicación, no se replica. Esta fase se conoce también como una fase quiescente de la célula. Entonces, la célula no está en un proceso de división, de replicación, sino que está en un proceso en el cual la célula está creciendo y la célula está desarrollando su metabolismo de manera regular, a ese periodo en que la célula no está en un proceso de división, sino que está en un proceso en el cual desarrolla su función, está metabólicamente activa, a esa fase del ciclo celular se conoce como la fase G0. La fase G1, que es la siguiente fase dentro del ciclo celular, es aquella en la cual la célula se va a preparar. ¿Para qué? Se va a preparar para la replicación. En este caso, la célula va a salir de su estado quiescente y yo voy a encontrar que en la fase G1 la célula va a empezar a incrementar su tamaño, va a aumentar el número de las organelas, enzimas y otras moléculas que tiene, porque se va a preparar para la replicación, se va a preparar para entrar a ese proceso de división celular. Entonces, en este primer paso, en este paso que es el paso o en el ciclo celular, en esta fase que es la G1, la célula sale de su estado de quiescencia, ya empieza a aumentar de tamaño, empieza a preparar toda la maquinaria para lo que será la división celular. Esta fase de G1 sigue con la fase S, ¿no? La fase S es una fase de síntesis, es la fase de síntesis. ¿Por qué? Porque en esta fase de síntesis, la célula lo que va a permitir es duplicar o replicar el ADN para poder tener todo el material para poder dividirse, ¿no? Dividir la célula. Entonces, la fase S vendría a ser como una fase de síntesis de ADN, ¿no? La siguiente fase en el ciclo celular es la fase G2. En este caso, en la fase G2, la célula se va a preparar para la división. Entonces aquí la célula se prepara para el proceso de división celular que nosotros vamos a conocer como mitosis. Entonces se prepara para la mitosis. Y aquí los cromosomas dentro de la célula empiezan a condensarse para el proceso de división celular. La segunda fase dentro del ciclo celular vendría a ser propiamente la mitosis, en donde a partir de una célula madre voy a tener dos células hijas que van a ser idénticas a la célula madre de la cual se originaron, de la célula madre de la cual se originaron. Y al terminar la mitosis se va a iniciar nuevamente un ciclo. Vamos a tener que la célula puede pasar. Luego de la mitosis, estas células hijas pueden prepararse nuevamente para poder sufrir un proceso de división celular en algunos tejidos, en los cuales tienen alta replicación. Va a prepararse nuevamente, pasar a una fase G1 para poder iniciar nuevamente todo el proceso de división celular.
o podría ser que estas células hijas ingresen al estado G0, que es el estado de quiescencia, donde la célula se encuentra metabólicamente activa, empieza a crecer y desarrollarse. Entonces, dependiendo de cada uno de los tejidos, yo voy a tener que hay células que van a tener un proceso mayor de replicación celular, y voy a tener células que más bien van a estar o van a tener o van a encontrarse en un estado en el cual van a estar metabólicamente activas y se van a mantener en mayor tiempo durante la fase G0. Por ejemplo, vamos a tener que células, por ejemplo, las células que se encuentran en el revestimiento, por ejemplo, de la mucosa gástrica, en el estómago, casi siempre van a estar en proceso de replicación, casi siempre van a pasar las células hijas de la fase G1 y inmediatamente a la fase S. El tiempo que van a pasar en fase G0 básicamente va a ser pequeño, entonces va a tener una alta replicación, por ejemplo, la mucosa gástrica, ¿no? Pero otro tipo de células, por ejemplo, los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos siempre van a estar en fase G0, ¿no? Acuérdense que los eritrocitos son células anucleadas, entonces ellas no se van a replicar, entonces siempre vamos a encontrarlas en fase G0, van a estar siempre metabólicamente activas. Y así cada tejido, cada célula de cada tejido va a tener un ciclo celular diferente. Hay células que van a estar en constante replicación y hay células que básicamente van a estar en mayor tiempo en una fase de quiescencia, de no replicación, donde la célula va a estar metabólicamente activa ejerciendo sus funciones. Ahora, esto es importante, conocer este ciclo celular es importante porque una alteración dentro del ciclo celular, sobre todo en referencia a este proceso de división celular, de replicación, de preparación para la división celular, puede traer problemas dentro de un tejido. Si yo no regulo la replicación, la división de una célula, entonces yo puedo tener células hijas defectuosas y eso comprometer la función de un tejido determinado. Y es por eso que dentro del ciclo celular hay momentos de control o puntos de control para yo poder saber si se lleva de forma determinada o adecuada este proceso de replicación de la célula. Entonces, en cada una de las fases yo voy a tener un punto de control. En la fase G0 no, porque la fase G0 básicamente es la célula que está cumpliendo su función, está metabólicamente activa. Esa célula no está en replicación, esa célula está en crecimiento, en cumplimiento de su función. Entonces, en esa parte no vamos a tener un punto de control. El punto de control dentro de o los controles que va a tener una célula en la fase G0 van a ser los controles, las regulaciones que van a haber del metabolismo de cada una de las células. Pero el control de la replicación de la célula va a empezar a partir de la fase G1. Entonces, en la fase G1, que es aquella fase en la cual la célula va a empezar a preparar su maquinaria para poder ingresar a la replicación, a la división celular, entonces yo voy a tener que la célula, lo primero que va a ver es chequear que tenga todas las condiciones favorables para iniciar la división y chequear que no haya un daño en el ADN. Entonces, en la fase G1, ¿no? El punto de control va a ser, voy a fijarme, la célula se va a fijar si esta tiene el tamaño adecuado para poder dividirse, para poder replicarse. Acuérdense que ahí hay un crecimiento en el tamaño de la célula en esta fase, entonces la célula va a decir, yo tengo un tamaño adecuado para poder dividirme, ¿no? Es lo primero que se va a preguntar en el control en la fase G1, ¿no? Lo segundo es, yo tengo el entorno favorable para poder dividirme, o sea, tengo las condiciones favorables para yo poder dividirme. Y finalmente, tengo mi ADN bien, no hay ningún daño en el ADN, entonces todo eso es el punto de control en la fase G1. Si la célula tiene todo el requerimiento, el entorno favorable, tiene el tamaño adecuado, no hay un daño en el ADN, entonces la célula dice, perfecto, yo voy a entrar a mi proceso de replicación de división celular. Si la célula dice, no,
yo no tengo el tamaño adecuado, yo no tengo el entorno favorable, entonces la célula no continúa el proceso de división celular, sino lo que va a hacer es entrar a la fase G0, a la fase de quiescencia, para en la fase de quiescencia poder, digamos, tener el tamaño favorable, tener las condiciones favorables, reparar el ADN, si es que es necesario, ha habido algún daño en el ADN antes de entrar al proceso de división. Porque si la célula entrara al proceso de división no teniendo el tamaño adecuado o teniendo una alteración en el ADN, entonces yo voy a tener células hijas defectuosas. De la misma manera, si no tiene el entorno favorable, no va a tener los factores necesarios para producirse la división celular. Entonces va a haber fallas en la división celular. Entonces, por eso es que la célula, si es que no cumple con estas condiciones, entonces la célula lo que hace es pasa a la fase G0, a la fase de quiescencia, para poder en esa fase, digamos, regular estos procesos que le permitan luego, posteriormente, replicarse. Ahora, si la célula cumple con todas estas condiciones, tiene todos estos factores favorables, entonces la célula va a pasar al siguiente proceso que vendría a ser la fase S, que es la síntesis del ADN, ¿no? Entonces, aquí se va a producir la síntesis del ADN. ¿Y cuál va a ser el control de la fase S? En la fase S lo que la célula va a controlar es que antes y durante la replicación del ADN, de la síntesis de un nuevo ADN, no haya algún daño dentro del ADN. Si ella ve que hay un daño dentro del ADN o hay una alteración en la replicación del ADN, entonces lo que hace es previene, evita que se continúe el ciclo celular. La síntesis del ADN tiene que ser adecuada, tiene que ser llevada a cabo de forma adecuada, sin ninguna alteración, sin ningún problema. Porque si se produce un daño en el ADN, entonces se va a transmitir también a las hijas, a las células hijas, este ADN defectuoso. Entonces, es por eso que en la fase de S hay el control para verificar que todo esté bien dentro del proceso de replicación del nuevo ADN. Si todo está bien, la célula pasa a la siguiente fase, que es la fase G2. Acuérdense que esta fase G2 es la fase previa al ingreso a la mitosis, al mismo proceso de división celular. Entonces, ¿qué chequea en la fase G2 la célula para poder ingresar o comenzar la mitosis? Lo que va a generar, lo que se va a producir nuevamente. No, ¿hay algún daño en el ADN? ¿El ADN está todo perfecto con el ADN? Sí, todo está perfecto. ¿Se ha replicado todo el ADN en la fase S? ¿Se ha replicado todo el ADN en la célula? Sí, se ha replicado todo el ADN. Perfecto. Y luego se vuelve a preguntar nuevamente, ¿tengo mi crecimiento, mi entorno celular perfecto para entrar a la mitosis? Porque si entra a la mitosis no hay marcha atrás. Entonces, si digo, sí, tienes el entorno favorable, tienes el tamaño adecuado, se ha replicado todo el ADN en la fase S, no hay ningún daño en el ADN, entonces pasa a la fase de mitosis. Entonces, en la fase de mitosis, que es el proceso de división, entonces, ¿cuál es el punto de control? El punto de control dentro de la mitosis es, ¿tengo todos los cromosomas alineados? ¿Tengo todos los cromosomas alineados para producirse la mitosis? Entonces, si la respuesta es sí, pasa al proceso de división celular. Todo este proceso de regulación, donde ustedes ven, básicamente ven que en todos los procesos siempre se está viendo que no haya ningún daño en el ADN. ¿Por qué? Porque si hay algún daño en el ADN, hay algún daño en la secuencia de los nucleótidos del ADN, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces ahí es donde voy a tener o voy a pasar a las células hijas un ADN defectuoso. Y si hay un ADN defectuoso, significa que va a haber una proteína defectuosa y significa que va a haber va a haber un ARN defectuoso, va a haber una proteína defectuosa, y al haber una proteína defectuosa, voy a encontrar que va a haber una alteración en la función de la célula, porque la proteína es la que le va a dar la especificidad a la célula. Entonces, así como se controlan los procesos de transcripción, post-transcripción, de migración del ARN, de la síntesis de proteínas, de la proteína en sí, también se va a controlar, aparte de controlarse esos procesos, se controla el proceso de división celular. ¿Por qué? Porque yo me tengo que asegurar que la célula hija vaya a tener un adecuado material genético para poder tener una función adecuada.
Y en este proceso de regulación, esto que habíamos visto nosotros, las distintas regulaciones en las fases de la célula, entran a tallar unas proteínas que se conocen como las ciclinas y asociadas a ellas, las quinasas dependientes de ciclinas, ¿no? ¿Qué cosas son las ciclinas? Las ciclinas vienen del mismo nombre, ¿no? De ciclo celular. Las ciclinas lo que van a ser proteínas de control, las proteínas de control que van a regular el pase dentro de las fases del ciclo celular. O sea, son proteínas que van a controlar o regular, van a servir de regulación para el pase dentro de las distintas fases del ciclo celular. Y esta regulación que se va a producir a través en estas fases del ciclo celular, se van a hacer gracias a un proceso de fosforilación. Se van a fosforilar proteínas. La regulación se va a hacer a través de ¿qué? A través de un proceso de fosforilación de proteínas. La fosforilación me va a permitir a mí regular las distintas etapas del ciclo celular. ¿Y cómo funciona más o menos esto? Quien fosforila las proteínas no son las ciclinas en sí, sino quien fosforila a las proteínas son las quinasas. Las quinasas son las que van a fosforilar a las proteínas. Pero las quinasas no van a poder activarse si no están influenciadas o no reciben el influjo de las ciclinas. Por eso estas quinasas, estas proteínas que fosforilan, se conocen como quinasas dependientes de ciclinas. Porque si no tienen a la ciclina, entonces no se van a activar y no van a permitir fosforilar. Y la fosforilación de proteínas es lo que va a permitir la regulación del pase en cada una de las fases del ciclo celular. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí esta de aquí, que es una quinasa dependiente de ciclina. Esta quinasa dependiente de ciclina, ¿no? No tiene o no, ahorita no está influenciada por ninguna ciclina. Entonces, como no está influenciada por ninguna ciclina, entonces vean ustedes que no cumple su fosforilación de fosforilar proteínas blanco, como vemos acá. Entonces está apagado en este caso la función de la quinasa dependiente de ciclina. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo que esta quinasa dependiente de ciclina se une a una ciclina? Vean ustedes que la ciclina, en este caso, es una ciclina que regula el ciclo G1 y la fase G1 y la fase S. Vean cómo ustedes se une esta ciclina a la quinasa dependiente de ciclina y al unirse la activa, ¿no? ¿Por qué? Porque las ciclinas precisamente son las que van a como activar a estas quinasas. Y las quinasas dependientes de ciclinas son las que van a fosforilar. Vean ustedes cómo fosforilan proteínas blanco, ¿no? Fosforilan proteínas blanco. Y al fosforilarse, estas proteínas se activan y van a permitir, por ejemplo, en este caso, el inicio de la fase S, que vendría a ser la replicación del ADN, ¿no? En este caso, vean que las enzimas de replicación se activan y se inicia la fase S. Entonces, estas dos proteínas, las ciclinas y las quinasas, van a ser proteínas reguladoras dentro del ciclo celular. Vean ustedes que las ciclinas van a expresarse a lo largo de todo el ciclo celular y vamos a tener ciclinas específicas para cada etapa del ciclo celular. Vean ustedes que voy a tener una ciclina para la fase G1, que es esa fase de crecimiento de la célula, de preparación de la misma célula. Vamos a tener una ciclina para el paso de la fase G1 a la fase S, que es la fase de síntesis de ADN, de replicación del ADN.
Vamos a tener una ciclina propiamente para la fase S, ¿no? Perdón, una ciclina S que va a actuar durante la fase de síntesis del ADN y también durante la fase G2, y vamos a tener una ciclina M que básicamente va a actuar preponderantemente durante la fase de división, durante la mitosis. Entonces, de todas estas ciclinas que yo tengo, una de ellas, que es la ciclina G1, esta ciclina G1 es la única, tal vez dentro de todas estas ciclinas, que van a expresarse o van a ser necesarias a lo largo de todo el ciclo celular. Vean ustedes, ¿no? A lo largo de todo el ciclo celular, la ciclina de la fase G1 va a expresarse. Pero las otras ciclinas sí van a tener momentos específicos, como les había dicho yo, dentro de la fase celular. La ciclina G1S durante la fase G1, el final de la fase G1 para pasar a la fase S. La ciclina S durante el final de la fase S y toda la fase G2. Y la ciclina M básicamente durante el paso de la fase G2 a la fase M. Entonces, vamos a tener ciclinas específicas durante cada una de las fases del ciclo celular. Y estas ciclinas lo que van a permitir precisamente van a ser activar a las quinasas, ¿no? Estas quinasas dependientes de ciclina se van a encontrar en la misma concentración durante todas las fases del ciclo celular. Pero lo que va a cambiar o lo que va a permitir que actúen o no en un momento determinado del ciclo celular es la acción de las ciclinas, porque las ciclinas se van a unir o se van a expresar en puntos específicos de tal manera que van a permitir el pase a cada una de estas fases de la célula, ¿no? Entonces, yo voy a encontrar o yo voy a tener que las ciclinas y las quinasas van a poder expresarse durante las distintas fases del ciclo celular en relación también a señales que vengan dentro o fuera de la célula. Porque yo les había dicho dentro de la regulación del ciclo celular que mi célula mucho ve también cómo es su entorno, si tiene todas las condiciones necesarias para poder yo poder cumplir mi división celular. Entonces, yo voy a tener, aparte de las ciclinas y de las quinasas dependientes de ciclinas, yo voy a tener ciertos compuestos o ciertas moléculas, ¿no? Que se van a denominar o van a conocerse como factores de crecimiento, ¿no? Estos factores de crecimiento van a ser como señales positivas. Estas señales positivas lo que van a permitir precisamente es que se pueda sintetizar las ciclinas durante el ciclo celular para que se pueda dar el crecimiento y la división celular. Estas señales positivas van a ser entonces factores de crecimiento que van a aumentar la actividad de las ciclinas. Pero también, así como existen factores de crecimiento, pueden existir también señales o factores negativos, por ejemplo, durante el ciclo celular, que van a inhibir la acción de las ciclinas. De esta manera, entonces yo voy a tener puntos de regulación. Entonces voy a tener factores de crecimiento que van a ser señales positivas y también voy a tener señales negativas que van a, digamos, a inhibir o van a impedir que se activen a las ciclinas y se regule de esta manera el ciclo celular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En esta diapositiva tenemos un ejemplo de cómo se producen esta regulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en muchas células nosotros vamos a tener que se puede producir un daño en el ADN, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que se produce un daño en el ADN por, digamos, la exposición a la radiación ultravioleta del sol.
Entonces, digamos que por la exposición a la radiación ultravioleta del sol se produce un daño específico en el ADN, ¿no? Este daño específico en el ADN obviamente alerta a la célula. Alerta a la célula de que si esta célula entra a un proceso de replicación celular, va a replicar un ADN defectuoso. Entonces, ¿qué hace la célula en este caso? La célula dice, yo tengo que reparar este ADN, yo tengo que evitar que la célula ingrese a un proceso de replicación celular, porque si no voy a transferir a las células hijas esta alteración, esta mutación que se ha producido en el ADN por la radiación ultravioleta. Entonces, nosotros vamos a tener, como le digo, señales que van a regular. Entonces, por ejemplo, el daño en el ADN, ¿qué es lo que hace el daño en el ADN? El daño en el ADN, por ejemplo, va a permitir activar a esta proteína, que es una proteína muy conocida, que es la proteína P53. La proteína P53 se conoce como el guardián o la guardiana del genoma. ¿Por qué se produce, por qué se conoce como la guardián del genoma? Porque ella detecta cuando hay, o se produce esta proteína, cuando hay daño en el ADN, se produce, se sintetiza o se activa esta P53, y lo que va a hacer esta P53, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que no se transmita este ADN dañado hacia una célula hija. Entonces va a producir, por ejemplo, en este caso, una proteína inhibidora de las quinasas dependientes de ciclinas, ¿no? O sea, va a producir en este caso como una señal negativa. ¿Por qué? Porque dice, yo no quiero que ese ADN defectuoso se replique. Entonces produce una señal negativa. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando la célula está entrando en la fase G1, ¿no? Normalmente habíamos visto que la ciclina G1S se une a su quinasa dependiente de ciclina. ¿Para qué? Para permitir el pase a la fase S, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace esta señal negativa? Se une. Esta señal inhibitoria se une a este complejo ciclina, quinasa dependiente de ciclina, y le dice, oye, ¿sabes qué? No. No vas a pasar a la fase S, no vas a pasar a la fase de replicación porque el ADN está defectuoso. Entonces, se forma un complejo inactivo y la célula se detiene en G1. ¿Por qué? Porque le dice, oye, ¿sabes qué? Primero hay que reparar el ADN. Si yo no reparo mi ADN y tú pasas a la fase S, que es la fase de replicación, de síntesis del ADN, entonces tú vas a llevar células defectuosas. Entonces, le da el tiempo para que se repare el ADN. Una vez que se repare el ADN, entonces puede pasar o puede continuar su proceso de división celular, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la célula no puede programar o no puede reparar el ADN? Entonces, si la célula no puede reparar el ADN, entonces se programa la muerte celular de la célula, que vendría a ser el proceso de apoptosis o muerte celular programada. Entonces le dice, o reparas tu ADN o te vamos a programar tu muerte. ¿Por qué? Porque no puedes llevar un ADN defectuoso. Entonces, de esta manera se evita que las células hijas tengan un ADN mutado. Entonces, por eso al P53 se le conoce como el guardián del genoma, ¿no? Porque este P53 lo que va a permitir es ser como una señal negativa ante un daño en el ADN e inhibir que la célula pase del punto de la fase de G1 a la fase S, que vendría a ser la replicación celular, porque yo no quiero pasar hacia o no quiero replicar una célula que sea defectuosa, ¿no?